Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Soy el pastor Albert Rivera, pastoreo la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial que radica en el sector del 26 en el pueblo de Comerío. En este día tenemos la escuela dominical y vamos a estar dando la lección número 9, Gloria al Señor, y esperamos que esta lección sea de mucha bendición tanto para la iglesia local y también para aquellos hermanos que pues nos ven semana tras semana, gloria al Señor, a través de estos medios, y así esperamos en el Señor que sea de mucha edificación para cada uno de ustedes, para la gloria y honra del Señor. Vamos así a orar para así entonces dar comienzo, a esta lección que vamos a dar y vamos a enseñar en el día de hoy. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, tú que habitas en gloria, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu bendición. Te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú, oh Dios, nos ayudes, Señor, a través de esta lección que vamos a enseñar, pidiéndote que nos dé la dirección de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que la palabra que hemos de dar lectura en esta hora sea de mucha bendición a los hermanos y que podamos así enseñar tu palabra con toda la guianza y dirección de lo alto, Señor. Sabe que dependo totalmente de ti, Señor. Ayúdanos a enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, la lección de hoy lleva como título La confrontación del enemigo contra la obra. La confrontación del enemigo contra la obra. Pero vamos a leer el texto sagrado que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 11 hasta el versículo 22. Y vamos a leer la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guinaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien nos dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tremenda la palabra de nuestro Dios. Vamos así a entrar al pensamiento central.
Cuando leemos el pensamiento central nos dice: nunca el Señor nos dijo que el trabajo en su obra sería fácil, pero sí nos prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. El trabajo en el Señor, estamos claros que no es un trabajo fácil. Tampoco podemos decir que el trabajo en el Señor todo nos va a salir bien, no vamos a recibir confrontaciones, nadie se va a oponer. Una vez que usted predique la palabra del Señor, las vidas van a caer rendidas a los pies de Cristo, va a haber un tremendo desarrollo. Al principio, la Biblia no nos dice eso. La Biblia sí nos dice que Dios nos va a respaldar, Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a dar la victoria, pero en medio de toda esa situación, aleluya, van a haber situaciones difíciles. Ahora, Dios ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando vemos nosotros en el texto áureo nos dice: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Este versículo lo vamos a ir escudriñando a través de la lección, porque es parte de esta lectura, de este estudio que hoy vamos a estar llevando a cabo con la ayuda del Señor. Vamos a ver la introducción. La introducción nos dice lo siguiente: desde el principio de la creación del hombre, Satanás se levantó contra el hombre en el huerto del Edén. Ese ha sido su trabajo, tratar de oponerse a la obra de Dios y oponerse a todo lo que Dios ha hecho. Y lamentablemente, ya que él se opone a la imagen de Dios en el hombre, a raíz de la caída del hombre, Dios estableció un plan de redención para el hombre, y eso lo encontramos en Génesis 3:15, a través de la simiente de la mujer. Entonces vamos viendo que esta oposición del enemigo contra el hombre ha sido de continuo. De continuo el hombre, el enemigo se ha opuesto a la obra de Dios. En ocasiones trata de engrandecer al hombre delante de las personas que han sido ministradas. Esta fue la estrategia que utilizó contra Eva y Adán, prometiéndoles que serían como Dios. Esto fue lo mismo que hizo con Bernabé y Pablo mientras predicaba en Listra. La gente quería ofrecer sacrificios en honor de ellos, algo que ellos rechazaron. Sumamente importante que el hombre de Dios o la mujer de Dios que hace la obra de Dios, por más que Dios los use poderosamente, por más que Dios haga su obra en el hombre y lo use con señales y prodigios, tenga mucho cuidado, porque hay vidas que lamentablemente han sido endiosadas y Dios no comparte su gloria con nadie. Y fíjese que en el caso de Bernabé y en el caso de Pablo, ellos rechazaron rotundamente cuando los hombres de Listra trataron de ofrecer sacrificios en honor a ellos por el milagro que ellos habían llevado a cabo. Por eso es que esto es lo mismo que debemos hacer cuando vemos que los hombres nos tratan de engrandecer. Acuérdense que el único grande aquí se llama Dios. Y reconocer que es una artimaña de nuestro enemigo. Así que debemos velar de dar siempre la gloria a nuestro Dios. La gloria siempre será de Dios por cada victoria que Dios nos da en su obra que hacemos en su nombre. Recuerde que todo lo que usted y yo podemos hacer en la obra de Dios, la gloria siempre será de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a ver, que dentro de la obra de Dios y la lección, el título era la confrontación del enemigo contra la obra. Bendito el Señor, y eso lo vamos a ir viendo. Pero vemos aquí
que dentro de todo esto también ellos trataron de engrandecer, aleluya, la persona de Pablo y de Bernabé. Pero ellos, como estaban bien cimentados en la palabra de Dios y sabían que la gloria es de Dios, ellos no permitieron que los hombres lo engrandecieran a ellos. Por eso vamos viendo que la primera parte de esta lección nos indica que el enemigo ataca la verdadera identidad de los obreros. Gloria al Señor. O sea que vamos viendo en los primeros 2 versos que dimos lectura que Pablo y Bernabé fueron afrentados a ser tenidos como dioses en Listra. Tremendo esto. Entonces, vamos viendo que Dios había hecho un milagro extraordinario en Listra. Dios había sanado a un cojo de nacimiento que tuvo fe de ser sanado. O sea, Dios hizo un milagro. Dios sanó a un cojo de nacimiento y Dios hizo una gran obra en este hombre. Ahora, Pablo fue el instrumento que Dios utilizó para llevar a cabo el milagro. Gloria al Señor. Como Dios te puede usar a ti también para Dios llevar a cabo un milagro. Pero vemos también que hoy en día los milagros pueden acontecer porque los dones del Espíritu Santo están en operación. Y hay un don que nos habla, don de fe, don de milagros y don de sanidades. Significa que muchas veces se puede accionar el don de fe y a través del don de fe va a ocurrir un milagro y vamos a ver una sanidad sobrenatural en una vida, como en caso de este hombre que era cojo de nacimiento, y Dios usó a Pablo y a Bernabé para sanar a este hombre. Bendito el Señor. Entonces vamos viendo que la gente de Listra quedaron sorprendidos por el milagro hecho por ellos y los confundieron con dioses, escucha bien, que habían descendido a ellos en forma de hombres. Esto fue algo que Pablo y Bernabé rechazaron rotundamente. Entonces, nos llama la atención porque dice aquí la palabra que estos hombres hablaban en lengua licaónica. Hay una posibilidad muy grande, que quizás Saulo y Pablo, al principio de ellos estar hablando y posiblemente diciendo lo que iban a hacer con ellos, quizás ellos no entendieron al principio. Gloria al Señor. No hayan entendido automáticamente lo que estaba sucediendo, porque ellos estaban hablando en lengua licaónica. Esa no era la lengua que hablaba Pablo ni hablaba Bernabé. Por eso que en la obra misionera, cuando usted va a ir a diferentes lugares, gloria al Señor, hay lugares en el mundo que posiblemente hablen español, gloria a Dios. Hay otros que quizás hablen inglés, gloria a Dios. Pero hay veces que usted va a un país donde usted no habla la lengua nativa. Y cuando usted va a un lugar donde usted no habla la lengua nativa, usted necesita traductores para que pueda usted hablar en el idioma conocido para usted y que la persona que le interpreta pueda llevar el mensaje en el lenguaje que ellos puedan entender. Posiblemente, ¿verdad?, la Biblia no lo registra. Esto es acá nosotros hablando que posiblemente quizás al principio Pablo y Bernabé no sabían lo que estaban diciendo aquella gente. Pero cuando vieron la acción, porque la acción, usted sabe lo que ellos querían hacer. Cuando ellos vieron la acción, ellos automáticamente rechazaron rotundamente, gloria al Señor, de que ellos fueran a adorarle. ¿Por qué? Porque ellos decían que Bernabé era Júpiter y Pablo era Mercurio, porque Pablo era el que llevaba la palabra de nuestro Dios. Entonces vamos a ver aquí el mapa, y yo quiero que ustedes vean aquí algo importante, y es que vamos viendo que en el trayecto, fíjense que aquí está Derbe, aquí está Iconio, gloria al Señor, aquí está Pisidia,
y aquí está Perge, pero vemos aquí que está Listra. Esta era la ciudad donde el apóstol Pablo y Bernabé se encontraban. Ellos estaban aquí en Listra. Gloria al Señor. Y eso es bueno que lo veamos, ¿verdad?, en el mapa, para que tengamos claro el trayecto, ¿verdad?, que llevaban estos hombres de Dios. Esto, claro está, ocurre en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Fíjese que comenzó en Antioquía, luego pasó a Pafos, a Chipre, de ahí pasó a Perge, de Perge a Pisidia, a Iconio, Listra y luego Derbe, porque esas ciudades son mencionadas, gloria al Señor, dentro de la lección que estamos estudiando en este día. Entonces, vamos viendo que la gente de Listra, al ver el milagro, pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses. A Bernabé llamaron Júpiter. Júpiter viene del griego Zeus, Pater, o sea, Dios Padre o Padre de los dioses. Y a Pablo le llamaron Mercurio porque dice que él llevaba la palabra. Entonces, los residentes de Listra adoraban a Zeus como su deidad guardiana. También adoraban a Hermes, que Hermes es Mercurio, como el patrono de los oradores y viajeros, y como que comunicaba el mensaje de los dioses. Fíjese que están comparando a Bernabé y a Pablo con dioses paganos, con dioses que ellos servían. Entonces, esta interpretación de los siervos de Dios era totalmente incorrecta. Fue un ataque de la misma tiniebla en contra de la verdadera identidad de los ministros, y lo cual fue rechazada por ellos. Y vuelvo y recalco, ellos lo rechazaron. Y eso es sumamente importante, gloria al Señor, porque hay personas que cuando Dios los usa y el pueblo como que trata de exaltarlos, ellos lo reciben, ellos lo aceptan, ellos no detienen a las personas que quieren engrandecer su persona. Y esto tenemos que tener mucho cuidado, porque el que hace la obra, el que hace el milagro, el que hace los prodigios, el que hace que las vidas vengan a los pies de Dios, es nuestro Señor Jesucristo, obrando por medio del Espíritu Santo, y dentro de los dones que el Señor ha establecido, es que usa las vidas. No es la persona, no es el hombre el que tiene el poder. El poder viene de Dios. El poder no viene de los hombres. Dios usa a los hombres como instrumento para Él engrandecer su nombre. Aleluya. Y Pablo y Bernabé estaban claros en este aspecto. Gloria al Señor. Entonces, vamos viendo que en la segunda parte de la primera parte dice que Pablo y Bernabé rechazaron fervientemente el ser tenidos como divinos. El verso 13 nos muestra cuán atados estaban ellos en el oscurantismo. Ellos tenían un sacerdote de Júpiter. El enemigo también tiene sus falsos ministros, como nos dice 2 de Corintios 11, 14 y 15. Estos son aspectos que se podrían encontrar en la obra misionera. Yo he visitado países, varios países en el Asia, donde he visto que lamentablemente, por ejemplo, adoran una vaca y tienen diferentes tipos de dioses, ¿verdad?, que esos pueblos adoran y glorifican y hacen sacrificios en honor de ellos. Entonces, cuando usted va con el mensaje del cristianismo, donde usted dice que Jesucristo es el único camino, que Jesucristo es el único Salvador, ellos no pueden entender ese concepto, porque ellos se dejan llevar por las muchas deidades, por los muchos dioses que ellos sirven. Entonces nosotros somos enfáticos, que el único Dios, que hay un solo Dios, que hay un solo Señor y que hay un solo Espíritu. Y esos tres componen un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos no pueden entender que hay un solo camino que conduce al cielo, que es a través de Jesucristo. Y esto lo confrontaron
los apóstoles, gloria al Señor. Y estos son aspectos que se podrían encontrar en la obra misionera. En cambio, el evangelio es poder de Dios, como nos dice Romanos 1:16, y Señor ha prometido estar con nosotros hasta el final. Le damos gracias a Dios por eso, que el Señor ha estado con nosotros, nos ha dado buenos traductores que conocen la lengua nativa, y Dios la ha usado en las traducciones para poder, ¿verdad?, pues, transmitir el mensaje que se esté predicando. Gloria al Señor. Entonces, el sacerdote y el pueblo trataron de adorar a los dos misioneros, como ya hemos mencionado. Los siervos del Señor rechazaron contundentemente las pretensiones de ellos. Ellos rasgaron sus ropas y declararon contra aquella manifestación. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, simplemente presentar a Cristo como Señor y Salvador de todos. Si la gente lo quiere recibir, amén. Si no lo quieren recibir y lo rechazan y prefieren seguir sus deidades, pues ya nosotros hemos cumplido con llevar el mensaje de salvación. Gloria a Dios. Pero si ellos se quieren mantener, no ha sido por negligencia nuestra. Por eso es que los obreros cristianos deben llamar la atención de todos hacia Dios. Sumamente importante ese aspecto. Por eso vamos viendo que Pablo y Bernabé invitaron a los idólatras a convertirse al Dios vivo. Fíjense que en el verso 15 nos muestra que Pablo y Bernabé corrigieron al pueblo de Listra. Por eso dice, dejando varones, ¿por qué hacéis esto? ¿Lo ve? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, que además ellos le dejan saber a ellos que el único merecedor de adoración es Dios, el creador de todas las cosas. Esto mostraba la humildad de estos hombres y mantenían una conducta temerosa de Dios mientras ellos hacían la obra del Señor. Entonces, ellos estaban preparando el camino para presentar el verdadero evangelio del Señor, y que la idolatría es inaceptable, como nos dice 1 Corintios 8:4 y como nos dice el Salmo 115. O sea, tenemos que tener claro, hermanos, gloria al Señor, que hay un solo Dios, y los discípulos, los apóstoles, estaban claros en esto. Entonces, en el verso 16, Pablo le señala que Dios le permitió a hombres escoger sus propios caminos. El hombre tiene un libre albedrío, y el hombre decide si quiere servir a Dios o no servir a Dios. El hombre decide seguir la pisada de Jesús, o el hombre decide seguir por su propio camino. Claro está, los resultados al final serán distintos. El hombre que rechaza este camino, que rechaza al Señor como Salvador de su vida, le espera el infierno. Y aquel que acepta a Cristo y lo recibe como Señor y Salvador, obtendrá la vida eterna. Y eso es lo que todos los hombres desean alcanzar, la vida eterna. Pero para nosotros poder alcanzarla, tiene que ser a través de la persona de Cristo. Por eso es que usted ve en el libro de los Hechos, cuando usted va viendo la narración que Lucas escribe, vemos que en ningún momento, ningún apóstol, aleluya, se engrandeció a sí mismo. Todos hablaban el mismo mensaje, el mensaje de la cruz, el mensaje del Salvador, que Él murió por nosotros, que Él derramó su sangre preciosa, que fue sepultado y al tercer día resucitó con poder y gloria. Y ese mensaje era claro. Por eso que en el verso 16 Pablo señala que Dios le permitió a los hombres coger su propio camino. Pero ahora demanda que todos los hombres procedan al arrepentimiento y se conviertan al Señor de sus malos caminos. Y eso lo vemos también en Hechos 17:30. Dios es claro, Dios te da a escoger, pero dentro del proceso, acuérdate que hay unos resultados diferentes dependiendo la noticia o el camino que tú decidas escoger. Por eso es que los ministros
vencieron la confrontación al mostrar la benevolencia de Dios. Fíjese que Pablo y Bernabé presentan la benevolencia divina a pesar de la ignorancia humana. A pesar de que los hombres se lanzaron tras la idolatría, Dios no se quedó sin testimonio, porque hay diferentes maneras en que Dios se puede manifestar a los hombres. Por ejemplo, cuando nosotros, una persona que nunca ha conocido o ha escuchado este mensaje y ve todas las cosas que hay, dice, esto tiene que haberlo creado un Dios superior, un Dios divino. Aleluya. Y ahí es donde usted puede aprovechar y dejar ver claro que sí, que hay un Dios creador, que nosotros no surgimos de una teoría de evolución, o que nosotros no venimos de un Big Bang Theory, gloria al Señor, de la teoría del Big Bang, sino que nosotros somos producto de un Dios creador que creó el universo y todo lo que hay en él. Bendito el Señor, siendo el hombre la corona de su creación. Entonces vamos viendo que Dios no se quedó sin testimonio. Por eso es que ellos claramente lo establecen. La bondad de Dios es para que los hombres puedan proceder a un arrepentimiento y servir al verdadero Dios. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Además, Dios los había bendecido a ellos, porque Dios, cuando bendice a los justos, también está bendiciendo a los injustos, a los que no le sirven a Dios. Aleluya. Por eso es que Dios, aleluya, tiene un amor extremo, un amor hermoso. Él es bondadoso, Él es benevolente con el hombre, porque Él quiere que el hombre proceda al arrepentimiento y le reciba como Señor y Salvador. Por eso es que Pablo y Bernabé no lograron que ellos desistieran de sus ideas, lamentablemente, a ofrecerle a ellos sacrificios. Pero ellos combatieron la glorificación de la criatura humana. Aún los ángeles que están en los cielos al servicio de Dios no permiten ser adorados, sino a Dios solamente, como dice Apocalipsis 22:9. Pablo y Bernabé obtuvieron la victoria en impedir que los hombres de Listra los adoraran y pudieron presentar al Dios vivo como único digno de culto y de adoración. ¡Qué tremendo! ¿Eh? O sea que Pablo y Bernabé estaban claros, gloria al Señor. Entonces vamos viendo que en la tercera parte, ya estamos ya en la recta final de este estudio, que la obra de Dios triunfará aún en medio de la oposición. Nosotros vamos a tener oposición, claro que está, va a haber oposición, pero ¿sabes qué? Que en medio de todo el Señor nos va a dar la victoria. El Señor dio la victoria a Pablo frente al apedreamiento que sufrió en Listra. Fíjense que vemos que los enemigos del Evangelio, unos judíos de Antioquía, descendieron, fueron a Listra. ¿Para qué? Para poder ellos, gloria al Señor, así tomar la gente que estaba allí y llevarlos en contra de Pablo, en contra de Bernabé, para que rechazaran el mensaje, y incitaron a que ellos se levantaran en contra de ellos. Por eso vamos viendo que incitaron a los siguientes para que apedrearan a Pablo y a Bernabé, por Bernabé y a él, a ponerse a los sacrificios dedicados a ellos. En la obra misionera muchos se oponen a que este evangelio sea predicado, pero los obreros saben que el Señor está a su favor y que habrá fruto de su predicación, como dice aquí el 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea que Pablo no siguieron embistiendo en contra de él, no porque tuvieron misericordia, no porque le vieron sangre, no porque vieron hematomas, no porque vieron que se cayó, ay bendito, déjalo ya, no. Ellos dejaron de apedrearle porque pensaron que Pablo estaba muerto. Bendito el Señor. Por eso es que Cristo les advirtió, les advirtió a sus discípulos que serían aborrecidos y perseguidos a causa de su nombre. O sea que el Señor nos advirtió, como dice Mateo 10:22, se lo dijo. Y cuando el Señor le dijo a ellos,
pueden beber la copa que yo voy a beber. Óigame, hermanos, aleluya. Ellos dijeron, sí podemos. La copa que el Señor estaba hablando era la copa del sufrimiento, la copa del dolor, de la persecución. La copa que Cristo bebió, que cuando en Getsemaní Cristo estaba, pasa de mí esta copa. ¿Ah? Y los discípulos dijeron que sí podían beber de aquella copa, del sufrimiento, del dolor, de la persecución. Ellos dijeron que sí podían. Óigame, la bebieron de verdad, ¿sabe? Porque todos los apóstoles fueron mártires, con la excepción de Juan. Todos murieron, todos fueron lapidados, otros degollados, otros crucificados con la cabeza para abajo, como fue Pedro, gloria al Señor. Y todas estas cosas sucedieron ¿a quiénes? A los apóstoles. ¿Por qué? Por predicar este evangelio. Y aunque Juan murió por muerte natural, pero trataron de matarle porque le echaron aceite hervido, eso era para matarlo, y lo llevaron a una isla llamada Patmos para que se muriera el viejo allí. Pero allí Dios le dio vida a Juan y le reveló lo que nosotros conocemos hoy en día como el libro de Apocalipsis. Bendito Dios. O sea, que vamos viendo que Cristo se lo advirtió. Y quiero decirle, queridos hermanos, que usted ni yo somos la excepción tampoco. Nosotros también podríamos confrontar persecución, oposición, no como los llamados profetas de hoy en día, como los llamados apóstoles de hoy en día, que ellos no saben lo que es el sufrimiento, que no saben lo que es la oposición. Aleluya, ¿ve? Por eso es que nosotros tenemos que estar claro lo que establece las Sagradas Escrituras. A pesar de que Pablo fue dado por muerto y fue arrastrado fuera de la ciudad, Dios hizo un milagro en él. Y los hermanos lo rodearon y volvió a entrar a la ciudad de Listra. Si algún hermano hubiera sufrido esto, a lo mejor dice, no, yo quiero regresar a mi país. Aleluya. Pero Pablo, gloria al Señor, entró nuevamente a la ciudad de Listra. Fíjense que la batalla no detuvo la predicación y la confirmación del evangelio. O sea, que a pesar de que Bernabé y Pablo sufrieron esta gran persecución en Listra y en otros lugares, porque eso no fue el único lugar, porque había oposición donde quiera que iban. Pero ¿sabe qué? Ellos no dejaron de predicar la palabra. Ellos no dejaron de continuar llevando el mensaje. Ellos siguieron. Entonces vamos viendo que a pesar de los acontecimientos y la oposición, Pablo y Bernabé continuaron predicando la palabra de Dios en aquellas ciudades, como nos narra el verso 21. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. O sea que predicaban que Cristo es el único Salvador. Esto logró que ellos hicieran muchos discípulos, como nos dice la palabra, y luego de predicar en Derbe, ellos luego regresaron a las mismas ciudades donde habían sufrido grandes persecuciones. Pablo y Bernabé fueron y predicaron bajo la guianza del Espíritu Santo en sus vidas. Es la única forma que nosotros podemos continuar predicando la palabra, llevando el mensaje, es que el Espíritu Santo nos dirija en todo. Y cuando regresaron a las ciudades antes mencionadas, ellos confirmaban los ánimos de los obreros. Muy importante eso. Y hermanos, les exhortaban a que perseveraran en la fe y les enseñaban la necesidad de, a través de muchas tribulaciones, entrar en el reino de Dios. Esto nos habla a no rendirnos y perseverar hasta el final para poder ser salvos. O sea, querido hermano que me está escuchando, hay que seguir adelante. Y fíjese que Pablo mencionó en otras cartas que él fue apedreado, como nos dice la carta a los Corintios, la segunda carta, y también a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo. Él habló de este evento, de cuando lo apedrearon. Bendito el Señor. O sea, y no solamente
Bernabé era testigo, sino todos los demás que estaban allí, incluyendo a Timoteo, porque Timoteo también estaba allí, en esa ciudad. Bendito el Señor, cuando esto le aconteció a su padre espiritual. O sea que vamos a ver que los hombres de Dios eran testigos, pero también vieron que Pablo no se rindió, sino que Pablo continuó predicando la palabra de nuestro Dios. En este tiempo de pandemia, nosotros estamos utilizando los medios, ¿verdad? Como Facebook, como YouTube, y otros medios más que otros están utilizando, porque la palabra de Dios hay que continuar llevándola. Tenemos que seguir cumpliendo con este gran llamado de Dios que Dios le ha hecho a la iglesia, porque es una responsabilidad que la iglesia de Cristo tiene. ¿Vamos a recibir confrontación? Claro que sí, que la vamos a recibir. Pero ¿sabes qué? No te rindas. Hay que seguir adelante. Y ahora, para concluir, hermanos, fíjese lo que nos dice aquí la palabra. Este estudio nos invita a que imitemos a nuestro Señor Jesucristo, quien, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. Cristo sufrió por usted y por mí. Y si él sufrió por usted y por mí, nosotros también, si tenemos que sufrir por la causa de Cristo, vamos a sufrir. Pero ¿sabe qué? Que tenemos la garantía que tendremos la vida eterna. Aleluya. Si sufrimos con él, reinaremos con él, como nos dice 2 Timoteo 12:2. También hay que gozarse cuando esté en diversas pruebas a causa de Cristo. Eso, como nos dice Hechos 5:41 y Santiago 1:2. También es la responsabilidad de compartir este evangelio, es que les toca a todos. Toda la iglesia le toca. Y finalmente, el predicar este evangelio, podríamos experimentar oposición y persecuciones. Lo importante es permanecer fieles al Señor hasta el final, y si nos llama, poder decirle: heme aquí, Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esperamos que esta lección le haya servido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Acuérdense que el título de esta lección fue la confrontación del enemigo contra la obra de Dios. Vamos a tener confrontaciones, vamos a recibir muchas persecuciones, bendito el Señor, pero lo importante es que continuemos predicando la palabra del Señor. La semana que viene, la próxima lección sería la gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra, que sería la lección número 10. Quiero decirle, querido hermano, si esta palabra te ha sido de bendición y has sentido carga por predicar la palabra del Señor, pero quizás ha confrontado persecución o ha recibido rechazo de muchos, tranquilo. Mira todo lo que pasó Pablo, mira todo lo que pasó Bernabé, mas sin embargo ellos se mantuvieron y siguieron hacia adelante predicando este evangelio. Vamos a orar. Padre santo y Padre bueno, tú que habitas en gloria, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu bendición. Te damos gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno para con nosotros. Y te doy gracias, Señor, porque sabemos que tú has ministrado a través de esta poderosa palabra. Te pedimos, Señor, que a través de la misma tú hayas puesto carga sobre los hombros de tu iglesia, para que sigan predicando, para que sigan enseñando, para que sigan llevando este mensaje de salvación y vida eterna a través de estos medios, Señor Jesús, y que podamos nosotros alcanzar muchas vidas para el reino de los cielos. Y también reconocer que si Dios usa alguna vida, reconocer que la gloria y la honra solamente le pertenece al Señor. Gracias te damos, Jesús, y todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Esperamos en el Señor que esta lección le haya sido de mucha bendición. A mí me ha sido de mucha bendición, me ha fortalecido el Señor, y espero que te haya fortalecido a ti también. Como te dije al principio, soy el pastor Albert Rivera, pastoreo la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, que ubica en el sector del 26, en el pueblo de Comerío. Así que esperamos en el Señor
que ustedes sigan adelante y será hasta la próxima, hermanos, a través de estos medios que Dios nos está permitiendo entrar a sus hogares para llevarte este mensaje de esperanza y de vida eterna. Y como te digo, después de cada transmisión, Dios te bendiga y Maranata.